seguimos hablando con Claudia Salomón Tarquini. Claudia, en el bloque anterior mencionabas la repatriación de los restos de Mariano Rosas como, digamos, una fuerte impronta en Lebucó. ¿Y qué pasa en la actualidad? Bueno, para hablar de qué pasa en la actualidad tendríamos que hacer un breve paréntesis y explicar qué es esto de la repatriación de los restos, ¿no? ¿Por qué hubo que traer restos? En la campaña del 78-79 se profanó la tumba de Mariano Rosas, sus restos fueron llevados al Museo de la Plata y luego de algunas gestiones se logró reenterrarlos en La Pampa. Esto fue en Lebucó, en esa zona donde está la pirámide de madera que se ve hasta en la actualidad. El año pasado, creo que fue, se hizo una ceremonia para que el cráneo de Mariano Rosas, que estaba dentro de esa pirámide, pasara a tierra. Creo que también tiene que ver con una cuestión de seguridad, de preservación de los restos. Junio del 2001 fue un momento clave para las comunidades que había en ese momento, que no eran muchas, ya había varias. El movimiento, digamos, había empezado en la década de los 80. Se había constituido, creo, una primera comunidad formalmente en 1990, o sea que para el 2001 había algunas comunidades, pero a partir de allí hubo mucha gente, digamos, por la visibilidad que tomó el tema, que empezó a reconocer sus raíces indígenas y a no sentirse avergonzada de ello, ¿no? Entonces esto también dio pie para el surgimiento de muchísimas comunidades nuevas. Y a partir desde el 2001 hasta acá han aparecido por lo menos unas 15 o 20 comunidades, y no solamente en La Pampa. O sea, en La Pampa hay comunidades si me disculparán si no recuerdo todas, pero en principio Santa Isabel, Puelén, Victorica, Eduardo Castex, General Pico, General Hacha, Santa Rosa, Toay, Parera, Realicó, Miguel Riglos. Es decir, no solamente en el oeste como daba una imagen, sino mucha de la gente que había vivido a veces en el oeste y tuvo que emigrar hacia las ciudades, ¿no? Pero también hay comunidades en San Luis, en el sur de Córdoba, en el oeste de provincia de Buenos Aires, todas ranqueles. Hay alrededor de entre 25 y 30 comunidades aproximadamente, ¿no? Y esto es producto de ese crecimiento desde el 2001. Pero creo que también es producto de políticas culturales y en particular en el gobierno de la provincia de La Pampa, que desde la década del 80 reivindicaron la ascendencia indígena y la presencia indígena en la historia de la provincia, ¿no? Esto desde, yo te digo, la década del 80, fines de los 70, principios de los 80, empezaron los proyectos de recuperación de la lengua ranquel, que se continúan a través del trabajo de Ana Fernández Garay, que es una investigadora de la Universidad de La Pampa, pero empezó sus actividades a fines de la década del 70, a principios de los 80, en la recuperación y el rescate de memorias, de testimonios, digamos, en la puesta en valor a partir de testimonios, la lengua, los sitios arqueológicos y demás, y que, digamos, todas estas políticas eclosionaron también en un contexto favorable a los reclamos indígenas, ¿no? Favorable a nivel mundial, digo, con, no sé, la década del 90 y en particular 1992, fue un hito, digamos, el quinto centenario del descubrimiento de América, el movimiento zapatista en el 94, digamos, todo esto fue parte, digamos, de este resurgimiento, de la reemergencia de distintos grupos étnicos, que daban un contexto que permitía no sentirse avergonzado de ser indígena, digamos. Esto fue, creo, lo que hizo crecer en parte al movimiento y fundamentalmente La Pampa, la repatriación de los restos, ¿no? ¿Y nuestro estado provincial reconoce esta festividad? ¿Cuál es hay cierta interacción? ¿Cómo? El Estado provincial reconoce algunas de estas cosas y en otras se está tardando un poquito. Por ejemplo, una de las cuestiones que son básicas tienen que ver con el hecho de que el 24 de junio, que va a ser día de semana, va a ser miércoles, los empleados provinciales, por ejemplo, o los chicos en las escuelas, no tienen justificada la inasistencia, ¿no? Y en realidad el 1 de enero sí, y el 31 de diciembre hay asueto. ¿Y por qué no hacer lo mismo si uno se reconoce como Estado que incorpora la diversidad y que reconoce la diversidad? Tengo entendido que en Argentina hasta ahora se ha reconocido únicamente en provincia de Neuquén esta, digamos, festividad como de una importancia tal que permite que se pueda justificar la inasistencia, ¿no? Y otra pregunta, seguramente es un hecho político hablando en sentido amplio, pero ¿se discute sobre política o sobre medidas a tomar en estas celebraciones?
Por lo menos no en el contexto, a ver, uno tiene charlas informales, pero no frente a gente que no pertenece a las comunidades. Normalmente lo que hacen por la noche son parlamentos en los que participan únicamente la gente de las comunidades, ¿no? Sí, ahí no sé qué discutirán ni por dónde pasarán las discusiones. Uno se entera, digamos, por las prioridades que establecen cuando emiten documentos en los que tienen determinados reclamos, ¿no? Pero, bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Seguramente vamos a tener imágenes de este año nuevo Ranquel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con nuestro programa. El Consejo Superior de nuestra universidad aprobó una resolución por la que adhirió e invitó a toda la comunidad universitaria a participar activamente de la marcha Ni Una Menos. Este proyecto fue una iniciativa de una consejera estudiantil y de la presidencia del Consejo y buscó repudiar la violencia de género en todas sus formas y reforzar las tareas institucionales para la difusión y promoción de acciones en contra de la violencia. Vamos a ver el informe. El proyecto que presenté en cuanto a la marcha era de adhesión y divulgación también de este tema tan importante que surgió ahora, como es el tema puntual de la marcha, acá en Santa Rosa. Bueno, después, paralelamente a mi proyecto, yo soy consejera estudiantil del Consejo Superior. Habían dos proyectos más, que uno provenía del CIN y después había una presentación de notas para que hubieran adición a esta marcha por parte del Centro de la Mujer que está en Humanas, por parte de la profesora María Beatriz Liz. Bueno, en conjunto con estos tres se unificó el proyecto y de ahí salió una serie de artículos en las cuales, bueno, como primera medida era adherir a la marcha desde la universidad y segundamente un par de ayudas también para la divulgación, o sea que se avisara a todas las secretarías académicas de cada facultad y también que esté justificada la inasistencia de todo alumno que quiera participar en la marcha este día. La importancia de la adhesión es que es un tema que trasciende a cualquier ciudadano, tanto el que participa dentro de la universidad como aquel que no, que es un ciudadano que vive naturalmente en cualquier lugar de la Argentina. Por ahí la idea de la consigna de Ni Una Menos creo que responde a un sentimiento social que hay, que tiene que ver con que no queremos que muera ni una menos, digamos, ni una mujer menos, porque están muriendo muchas mujeres son atacadas por hombres que creen que esas mujeres son objetos de ellos, objetos que no tienen vida, que le pertenecen, y debido a esa idea de que le pertenecen, pueden hacer con ella lo que quieran, y cuando las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, sobre toda su integridad como ellas quieran. Y ante decisiones de las mujeres ellos deciden golpearlas, maltratarlas. Creo que la idea del cambio cultural es fundamental porque implica que nosotros los varones empecemos a pensar también formas nuevas de constituir nuestra masculinidad. Nosotros estamos acostumbrados que de chiquitos nos crían y a veces interiorizamos y parece que es algo natural, de que la mujer nos tiene que agradar a nosotros, que nosotros le tenemos que decir piropos y las mujeres tienen que agradarle esos piropos que nosotros decimos, que todo lo que el hombre haga hacia la mujer tiene que ser bienvenido por parte de la mujer, y la realidad es que esa concepción detrás encubre esta idea de que las mujeres son objetos. Tiene que haber una perspectiva de género que sea transversal, que cruce a todos los organismos del Estado y que en realidad esa idea, que es una muy buena idea, pero que en la práctica no está puesta, que es de que somos todos iguales ante la ley, sea un hecho, que eso no está pasando hoy. Como te decíamos, no se soluciona solamente desde el punto de vista de la política pública, pero ayuda. Así que en primer término tiene que ver con realizar leyes y organizaciones, revisar el diagrama de las organizaciones estatales hacia adentro, cómo funcionan las organizaciones que hay hoy, destinar fondos inevitablemente para llevar adelante este tipo de política, pero al mismo tiempo un rol educativo muy fuerte en las escuelas. El Ni Una Menos creo que hoy hay una expresión, creo que tiene que hoy ser como un punto de bisagra. Para el futuro creo que tendría que haber una sociedad totalmente diferente después de hoy.
Decidí participar porque bueno, hay cosas que nos están molestando como sociedad hace mucho. La verdad que valoro esta movida a nivel nacional, que se esté dando en casi 80 ciudades, me parece. Y me pone muy contento que se dé esta convocatoria, este nivel de gente acá en una ciudad como la nuestra. Y aparte me solidarizo con la causa de cada día la estadística es que muere una mujer cada 30 horas y eso es algo que me preocupa un montón. Y bueno, y como músico y como militante adhiero a toda esta movida y a la lucha por los derechos de nuestras compañeras mujeres. Yo creo que el Estado tiene que tener políticas activas contra la violencia de género, la justicia tiene que ser más eficaz contra esta problemática, tiene que ser más rápida para condenar, más rápida para prevenir a veces, tiene que haber mayor concientización de parte de los medios, que hoy en día, por una cuestión casi natural de algunos patrones, se pone a la mujer en inferioridad de condiciones y eso es algo que tenemos que empezar a reestructurar. Solamente, por el hecho de cuidarlas, aparte como lo que son, porque son nuestras madres, son nuestras hermanas, son nuestras tías, nuestras abuelas, y aparte porque claramente son más vulnerables que nosotros los hombres, por eso las tenemos que poner en una posición preponderante. La violencia de género es una problemática social que se encuentra generalmente invisibilizada. Por eso, la marcha convocada por amplios sectores de la sociedad tuvo como principal objetivo visibilizar esta problemática y reclamar por medidas concretas que se traduzcan en ni una menos. Ahora llegamos al final de este programa. La vía de comunicación es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana entrante.